La Diputación Foral de Vizcaya ha presentado el Observatorio Laboral de Vizcaya, un informe estadístico que analiza la situación del mercado laboral y que se publicará cada trimestre. Este estudio se diferencia de otros en que analiza las transiciones laborales de los trabajadores entre 2 trimestres consecutivos. Así responde a preguntas tan fundamentales como quiénes son, estadísticamente hablando, y qué tipo de trabajo tenían las personas que han perdido su empleo y quiénes son y qué tipo de trabajo encuentran los desempleados. Esto permite analizar la pérdida de empleo de los trabajadores ocupados y el acceso a un empleo de los parados en el periodo anterior. Además, el estudio analiza las características de la población ocupada según género, edad y ocupación, y también según el tipo de actividad que realizan o el tipo de contrato que tienen. Y este mismo análisis se hace también en relación a la población desempleada. Según ha indicado el diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales, el informe permitirá adecuar el diseño de las políticas para fomentar el empleo que desarrolla la Diputación Foral de Vizcaya a la realidad del mercado laboral vizcaíno.